capítulo 19, mentira, tentación y consentimiento, hay caídas que parecen repentinas, pero casi nunca lo son. Lo que sí suele ser repentino es el momento en que dejamos de resistir. El momento en que algo que antes rechazábamos empieza a parecernos negociable. El momento en que la lucha interna se convierte en silencio. Y el silencio en permiso, mentiroso y padre de mentira, el pecado rara vez entra gritando, entra susurrando, no irrumpe con violencia, se infiltra con lógica torcida. Por eso, aprender a identificar el proceso es más importante que aprender a lamentar el acto, porque cuando el acto llega, casi siempre el terreno ya estaba preparado. Santiago lo explica sin rodeos. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí no hay misterio, hay una secuencia. Y la Escritura no la presenta para condenar, sino para advertir, porque lo que se entiende se puede detener, y lo que se detecta a tiempo no tiene por qué consumarse. Todo comienza con una mentira, no siempre grotesca, a veces es sutil, razonable, incluso comprensible. Jesús fue claro al respecto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es el enemigo no crea deseos desde cero, los distorsiona. No necesita inventar necesidades, le basta con torcer la verdad. La mentira es el primer eslabón porque sin mentira la tentación no se sostiene. Nadie peca creyendo plenamente la verdad de Dios. Pecamos cuando una mentira logra parecer más creíble, más urgente o más conveniente que esa verdad. Esa mentira suele tomar formas conocidas. Esto no es tan grave. Dios entiende. Después me arrepiento. Yo lo controlo, solo esta vez. Todos fallan en esto. No tengo opción. Cuando esa mentira se acepta, entra la tentación. Y aquí es clave decir algo con claridad. Ser tentado no es pecado. Jesús fue tentado. La tentación es una invitación, no una sentencia. El problema no es que aparezca, el problema es que se quede. El problema no es sentir el tirón, el problema es empezar a dialogar con él sin verdad. La tentación se fortalece cuando la mente empieza a justificar. Ya no es solo quiero, sino tengo razones. Y aquí entramos a una herramienta que necesitas aprender a reconocer con honestidad la línea de caída. Pensamiento. Justificación, acto. El pensamiento aparece una idea, una imagen, un recuerdo, una posibilidad. La justificación entra, argumentos internos que reducen el peso del límite. El acto ocurre, la decisión que cruza la línea. Si quieres detener el proceso, no esperes al acto. Para cuando el acto llega, la batalla ya se perdió varias veces por dentro. El punto más peligroso no es el deseo, es la justificación, porque cuando empiezas a justificar ya estás negociando, y cuando negocias con el pecado, casi siempre pierdes. Aquí entra la pregunta que define mucho más de lo que parece. ¿En qué momento consiento? No cuando caes, sino cuando dejas de resistir. Cuando pasas de esto no a tal vez, cuando dejas de orar y empiezas a argumentar, cuando dejas de huir y empiezas a mirar más de lo necesario. El consentimiento no siempre es una acción externa. A veces interno, permitir que la fantasía se quede, que el enojo se cocine, que la autocompasión se vuelva identidad, que el deseo tenga espacio mental. El corazón consiente mucho antes de que el cuerpo actúe. La segunda pregunta es igual de reveladora. ¿Qué mentiras repito para justificarme? Porque cada persona tiene su propio repertorio. Algunos se justifican desde la herida, después de todo lo que viví. Otros desde el cansancio, no doy más. Otros desde la espiritualidad mal entendida, Dios sabe mi corazón. Otros desde la comparación, hay peores. Y otros desde la resignación, yo siempre he sido así. Nombrar la mentira no te hace débil, te vuelve libre. Porque la verdad no actúa mientras la mentira no se expone. Ahora bien, este capítulo exige un equilibrio muy delicado porque hay dos riesgos doctrinales serios que debemos evitar con cuidado pastoral. El primero es normalizar el pecado, llamarlo proceso sin arrepentimiento, justificarlo con lenguaje blando, tratarlo como algo inevitable. La gracia no es permiso para caer,
es poder para levantarse y caminar distinto. Cuando el pecado se normaliza, la conciencia se endurece y el alma se anestesia. El segundo riesgo es la condenación crónica. Personas que al ver su lucha se aplastan con culpa constante, como si Dios las mirara solo con decepción. Eso tampoco viene de Él. La condenación no produce santidad, produce ocultamiento, y lo que se oculta se fortalece. La Escritura nos da una salida que no pasa ni por la permisividad ni por la condena. Nos da una promesa concreta. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto cambia el enfoque. La tentación no es invencible, la salida existe. El problema es que muchas veces la salida no coincide con lo que queremos oír. A veces la salida es huir, no confrontar, a veces es confesar, no justificar, a veces es cortar, no administrar, a veces es pedir ayuda, no demostrar fortaleza. Aquí entra la segunda herramienta de este capítulo, el protocolo de escape bíblico, no como teoría, sino como decisión anticipada. Primero, reconoce la tentación temprano. No esperes a estar a punto. Si algo empieza a repetirse, ya es señal. Segundo, nombra la mentira. Escríbela si es necesario. Sáquela de la niebla. Tercero, recuerda la verdad específica de Dios, que confronta esa mentira, no una generalidad, sino una palabra concreta. Cuarto, actúa en consecuencia aunque no tengas ganas. Huye, corta, apaga, alcorejate, llama, confiesa. La obediencia precede muchas veces a la paz. Quinto, no camines solo. El pecado ama el aislamiento, la gracia se mueve en la luz. Quiero ser sobrio aquí porque este capítulo es autobiográfico en su espíritu. Muchas de las caídas más dolorosas de mi vida no ocurrieron por ignorancia, sino por consentimiento. Yo sabía. Yo sentía la alerta, yo reconocía la mentira, pero decidí dialogar con ella. Y cuando dialogas demasiado con lo que te quiere destruir, terminas cediendo terreno. También aprendí algo redentor: la restauración no empieza cuando finges que no pasó nada, sino cuando dices la verdad completa delante de Dios, sin adornos, sin excusas, sin teatro. Y ahí, en ese lugar de verdad, descubrí que la gracia no me esperaba para aplastarme, sino para levantarme. Si hoy estás luchando, quiero decirte algo con claridad y con esperanza: la tentación no te define. La caída no cancela el llamado, pero el consentimiento repetido sí endurece el corazón. Por eso este capítulo no es para señalarte, es para despertarte. Señor Jesús, te pido que me des luz para reconocer la mentira antes de creerla, la tentación antes de dialogarla y el consentimiento antes de ceder. Muéstrame con claridad dónde empiezo a justificar lo que tú ya has advertido. Líbrame tanto de normalizar el pecado como de vivir bajo condenación. Enséñame a huir con sabiduría, a confesar con humildad y a obedecer aun cuando mi carne se resista. Gracias porque siempre hay una salida y porque tu gracia no se agota cuando yo fallo. En tu nombre, Jesús. Amén. Este capítulo nos deja en un punto crucial. Ya vimos cómo la mente es el campo de batalla, cómo pensamientos y emociones empujan decisiones y cómo la mentira abre la puerta a la tentación hasta buscar consentimiento. Ahora viene una distinción que muchos no saben hacer y por eso tropiezan. No todo lo que se imagina es pecado, pero no toda imaginación es inocente. Hay una diferencia profunda entre visualizar según la palabra y alimentar la imaginación carnal. Ese será el siguiente paso del camino, y ahí otra vez se juega la libertad.